Bienvenidos a esto que es Intencionales Podcast. Mi nombre es Carol. Mi nombre es Jamie. Y yo soy Paola. Y hoy estamos aquí reunidas de nuevo. Estamos emocionadas y felices de poder estar de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Siempre decimos lo mismo. Esperamos que sea interesante para ti que lo estás viendo. Y que les ayude. Sí. Y hoy queremos hablar acerca de... ¡Chananana! De los sueños. El que tengo ahorita. Literal. No, creo que a mí me gusta mucho soñar despierta. No sé, a ustedes de chiquita no les pasaba eso. De que soñar despiertas. ¿Qué iba a decir? No, es que solo quería decir antes de que tú pudieras empezar que estamos hablando de sueños, de cosas que queremos alcanzar o de cosas que quisiéramos tener. No es sueño de... No es sueños de los que soñas cuando te dormís, sueños de los que soñas. Bueno, pero ya, seguí, por favor. Entonces, de chiquita, los sueños son un poco más infantiles, digámoslo así, como soñar con un castillo, soñar con tener una Barbie, la que sale ahí en la tele. Yo soñaba con eso. Los trastecitos, la comidita, como ese tipo de sueños, pero van cambiando de nivel conforme nosotros vamos creciendo. Y en la actualidad creo que llega una etapa en la que dejamos de soñar porque alguno de esos sueños se detuvo o no se hizo realidad de la forma en la que nosotros lo habíamos visualizado en nuestra mente. Sí, yo creo que puede suceder debido a algún sueño frustrado, a un sueño como tú decías justamente que se pausó, o un sueño con el que siempre soñamos, vale la redundancia, pero que nunca hemos trabajado por alcanzar. Siempre es como, yo quisiera hacer esto, yo quisiera tener aquello y esto y lo otro, pero ahí se queda. Entonces, como que solo en la mente, pero no lo podemos hacer. Y ese tipo de sueños son muy comunes. Yo creo que normalmente todos los seres humanos soñamos con algo, siempre hemos soñado con algo, pero hay unos más vivos que otros, ¿va? que algunos sí se esfuerzan por alcanzar estos sueños y otras personas que simplemente nos conformamos con soñar. Creo que los sueños en un momento llegan a convertirse en metas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en ese sueño es cuando ya se convierte en una meta. Porque empezamos a, no sé, un sueño, yo sueño con tener un carro, pero ¿qué tengo que hacer para tener el carro? Exacto. Para cumplir mi sueño. Entonces tengo que empezar a pensar, necesito dinero para comprar el carro. Necesito aprender a manejar para tener el carro, para cumplir el sueño de tener un carro. Entonces yo creo que los sueños que cada uno tiene se tiene que convertir en una meta para poder llegar a alcanzarlos. Exacto. Como que tienes que planificar el orden coherente de cómo van a suceder las cosas, porque no es que demos como saltos. Claro que va acompañado, siento yo, de la fe, los sueños. O sea, el creer en que Dios puede también abrir las puertas para que ese sueño se haga realidad. Como lo del ejemplo del carro, ¿verdad? Estamos en esa etapa o en ese sueño alcanzado, tú y yo, no sé si era parte de tu sueño, pero creo que sí compartimos ese sueño en común. Y no se dio en varias ocasiones en el pasado, porque ahora que ya es un hecho el sueño, yo digo, si esto me lo hubieran dado cuando lo soñé, cuando lo deseé y todo, hubiese sido un fracaso total, porque todo Dios lo fue haciendo en un orden. A mí, yo tenía un familiar que creía en ese sueño. Creo que eso también es parte, perdón si estoy como que revolviendo las cosas, pero hay gente que también aparece como de bendición para que des un pasito más a alcanzar ese sueño. Pero en ese tiempo recuerdo que un tío me dijo, mira, yo te voy a pagar las clases de manejo. Y yo decía, ni carro tengo, ¿verdad? Pero gracias, y voy a hacerlo y todo. Y recuerdo que tomé 15 días de clases de manejo.
Y luego estaba como que, bueno, ya, ¿verdad? Mi primera meta alcanzada de llegar al sueño del carro. Y cuando lo logré, después recuerdo que no había quien me prestara su carro para practicar. Entonces iban pasando los años, fueron pasando los años y no lograba comprar el carro. Pero fui muy intencional en ahorrar, porque yo sabía que no me iba a costar 3 quetzales, ¿verdad? Y que tampoco era el tiempo. Cuando ya se dio todo, ya tenía como la base de aprender a manejar. Entonces como que el miedo estaba ahí, pero fue más fácil disiparlo. A comparación de que si en ese instante, creo yo, después de haber recibido las clases, si me hubiera metido de una vez a comprar el carro, yo soy una persona que le cuesta mucho las cosas nuevas. Y hay un caos total cuando algo tengo que hacer. Entonces ahorita ya había empezado como con una base y ya estoy como un poquito más relajada en eso. No sé, en tu caso, ¿cómo fue el llegar hasta ahí? Hasta obtener tu sueño ideal, dijo la Rafa. Mi sueño. Yo creo que todo se va dando. Yo sí en algún momento llegué a pensar, a soñar con un carro. Se me dio la oportunidad de tener el carro y lo tenía y no lo manejaba. Porque yo siempre soñaba con tener el carro, pero solo con tenerlo, no con manejarlo. Ajá, por eso cuando lo obtuve, no sabía manejarlo. Me daba miedo agarrar el carro. Incluso hasta mis hermanos me molestaban. Vos tenés carro y hasta en el año 2030. No, dijimos 2022. Porque lo tienes a ver. Y justamente es el sueño cumplido. Pero creo que hay una parte que tú tocaste y que creo que es importante, que cuando hay un sueño en uno, es porque Dios también va a poner a las personas indicadas para que tú llegues a cumplir ese sueño. Exacto. Que obviamente son bendición y enviadas por Dios, ¿verdad? Claro. Sí, esos son story times que no mencionamos. No mencionamos que íbamos a tener story time, pero sí es parte de los sueños, lo material en este caso, y también hay cosas como títulos, como éxitos, digamos, como cosas que queremos alcanzar, que son sueños también de nosotros. Y justamente como ustedes lo comentaban, nace un sueño, pero para que el sueño se vea cumplido, hubo un proceso para poder llegar a ver ese sueño cumplido. Como justamente ustedes decían, el sueño se convierte en una meta, y la meta la vamos trabajando con acciones, o sea, nos volvemos intencionales en poder alcanzar ese sueño para después ya ver el sueño cumplido, el sueño hecho realidad. Creo que son pasos importantes, como tú decías, como ir ordenando cómo vamos a alcanzar ese sueño. Nuestra actitud creo que también depende mucho de eso, porque el frustrarnos en el proceso que tenemos que llevar para poder alcanzar ese sueño no nos va a acercar, nos va a hacer retroceder. Y eso es bien complicado, porque no solo pasa con los sueños que tenemos materialmente hablando, como este caso que expusimos, sino con nuestros sueños en Dios, en el ministerio que alguna vez nos visualizamos o quisimos llevar a cabo. Yo recuerdo que uno de mis sueños siempre fue como predicar y hablar de la palabra de Dios, pero en ese entonces yo tenía como unos tal vez 15 años y yo decía, ¿cuándo voy a poder predicarle como a un grupo de gente o de jóvenes en específico? Porque me gustaba mucho, me apasionaba mucho. No es que no me apasione ahora, pero en ese instante creo que estaba como bastante apasionada por querer hacerlo. Y recuerdo que en una ocasión Dios me dio esa oportunidad. Pero vamos ahora a ese ejemplo que decía Carol, ¿verdad? Fue un sueño que tuve, pero tuve que trabajar en eso. No me iba a parar enfrente a hablar solo por hablar. Creo que cuando se trata de las cosas de Dios tenemos que ser intencionales en la búsqueda de intimidad con Él. Porque si nosotros solo nos vamos a parar y vamos a hablar por hablar, creo que tampoco va a funcionar. Entonces, a nivel ministerial, creo yo que nuestros dones y talentos Dios nos los da.
nosotros tenemos que trabajar en ellos como los siervos de que le dieron 2, 1 y 5 y multiplicarlos, pero eso implica una acción de parte de nosotros para que cuando lleguemos ya a estar en el sueño alcanzado a nivel ministerial, creo que el de ustedes es como por la música, se va más por cantar y todo, pero la primera vez regreso, que me tocó estar ahí enfrente, yo realmente mi corazón se desbordaba de gratitud de parte de Dios de que me haya dado el privilegio de hacerlo, porque era estar allí, no era mucha gente, era poquita gente, pero era bonito el poder hablarles de la palabra de Dios y sobre todo ver que Dios respalda ese sueño cumplido, porque al final era otro sueño. Y yo creo que algo muy importante es que los sueños que Dios pone en tu corazón no los pone por casualidad, sino porque Él te va a dar las armas necesarias, Él te va a dar las herramientas necesarias para que puedas alcanzar esos sueños. Únicamente tenemos que dar ese paso de fe, justamente como tú decías, y empezar a accionar para ver esos sueños realidad. Y como también dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Yo creo que el factor importante, el factor principal de los sueños o de los sueños que se van convirtiendo en metas es siempre poner en primer lugar a Dios, ponerlo y decirle: Dios, tú me diste este sueño y realmente lo quiero alcanzar. Voy a empezar a accionar, voy a empezar a ser intencional en poder cumplir este sueño y ponerlo todo en las manos de Dios, y como ya les mencioné, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y empezar a accionar y empezar a ser intencional, y vas a llegar a cumplir ese sueño. Quizás en algunas ocasiones puede ser a la semana siguiente, al mes siguiente, al día siguiente, o hasta 2, 3 años siguientes. O sea, creo que también tenemos que entender que es siempre al tiempo de Dios y que cada quien va a llevar su proceso, su ritmo y el tiempo determinado que Dios tenga para poder darte ese sueño cumplido, que creo que también es una parte muy importante para que tampoco nos frustremos y decir: yo llevo 2 años trabajando por este sueño, yo llevo 2 años orando por este sueño, pero no te desesperes, quién quita y mañana ya ese sueño va a ser cumplido, y si te detenés, vas a detener el llegar a ese sueño. Entonces, animarte también a que si ya llevas bastante tiempo en tu proceso y ya estás como que nunca voy a alcanzar este sueño. Entonces, Dios tiene un plan para ti, y como ya te dije, si Dios puso ese sueño en tu corazón, es porque Él quiere cumplirlo. Dios quiere cumplir todos los sueños y los anhelos de tu corazón, y más que eso, Él va a superar tus expectativas. Entonces, trabaja siempre por estos sueños, sé intencional para poder alcanzarlos. Es uno de los consejos el consejo del día. Sí, yo creo que todas hemos pasado diferentes procesos, pero quizás a veces el estar en ese instante en donde el sueño no se cumplió, la frustración es muy grande. Y como lo decías tú, creo que nuestra ancla firme tiene que ser siempre Dios. Cuando ese sueño no se da, no es porque Dios sea mala onda, sino que hay un propósito, siempre va a haber un propósito. Y me gusta mucho la forma de trabajar de Dios, porque sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa lo que tú estás pensando, lo que tú estás soñando, incluso da mucho más sobreabundante de lo que nosotros le pedimos. Es algo bien maravilloso cuando... inexplicable. O sea, le pediste algo súper básico para nosotras y Él te da el doble, te sorprende. Entonces ahí como que te cae el 20 de decir: ay, no era en este tiempo, era hoy. Y creo que eso es parte de poder tomar la decisión cuando algo no se da, ser perseverante. Voy a decidir ser perseverante, tener una buena actitud ante esto y no darme por vencida, sino correr a Cristo, porque Él va a estar allí siempre y te va a dar las como herramientas, te va a decir qué puertas tenés que tocar, y cuando una se cierra no te vas a sentir mal, sino que lo que vas a hacer es que vas a decir: voy a Cristo, ¿ahora qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Y seguramente te va a guiar, porque Él siempre va a dirigir nuestros pasos a alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Creo que también tenemos que aprender a ser pacientes. Perseverar
y ser pacientes, porque como bien lo decían, no todo es a nuestro tiempo. Y muchas veces por ser impacientes llegamos a cometer errores. Y tal vez yo quiero este carro y por ser impaciente me están vendiendo ese, lo agarro. ¿Cierto? Y muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Y como bien lo decían, Dios puede superar nuestras expectativas y por ser impacientes muchas veces agarramos lo primero que ajá. cae. Sí, yo creo que en conclusión podríamos decir, soñar, seguir No te soñando. limites a soñar. Nunca es tarde Ajá. para soñar también. Sí, exacto, nunca es tarde para soñar y que esos sueños tuyos se puedan convertir en metas, que puedas ser intencional en trabajarlas para poder ver ese sueño cumplido en tu vida. Y quizás el proceso no sea fácil, pero cuando llegues ahí vas a ver y vas a decir, la madre. Sí. La madre. Valió la pena. Valió la pena la espera, Los perseverancia, sacrificios, Todo, las lágrimas, lo que hoy te duele, la crisis existencial como yo la llamé por muchos años, deja de ser una nada, se disipa de una manera tan hermosa. No sé, creo que Dios es experto en eso, en sanar nuestras heridas, porque puede que en ese proceso también te hayas herido mucho, porque no alcanzaste, qué sé yo, casarte, no alcanzaste el carro, no alcanzaste predicar, no alcanzaste dirigir la alabanza, algo que no alcanzaste, ya sea de manera espiritual o de forma secular, puede llegar a frustrarnos, pero como decíamos ahorita, creo que 3 puntos especiales o importantes son ser paciente, tener una buena actitud y seguir perseverando y confiar en que Dios siempre va a estar ahí para recibirte en todo lo que tú quieras hacer. No sé si quieres decir algo. Muchas cosas, muchas cosas. No, sigamos soñando porque creo que Dios nos da las herramientas, las fuerzas para seguir trabajando y llegar a donde queremos estar. Así es. Así que esperamos que sigan soñando. Sí, pero que no se queden dormidos. Sí. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que es momento de despertar. Así De es. despertar del sueño solo flotante y convertirlo en una acción. Dicen que Dios tiene sueños 8 y los gallos salieron. Sí. Bueno, entonces nos vemos a la próxima y esperamos que les haya gustado. Esto es Intencionales. Chao.